Ya empezamos la semana pasada con observar nuestros pensamientos. A la conciencia, aquí estamos casi los mismos, nomás faltó Patricita. A la conciencia, ¿se acuerda que la semana pasada hicimos unos 3 planteamientos? Y quiero que todos abramos micrófonos. Estuvimos esta semana que transcurrió porque empezamos a grabar martes y hoy es martes. A la conciencia, estuvimos practicando algo de lo que recordamos entre todos con el Kybalión. De verdad, yo sí. Yo sí, y quiero que alguien más de su verdad diga si lo hizo, si no lo hizo, es válido todo, pero era parte del planteamiento que habíamos dejado para esta semana. ¿Alguien trabajó en su principio del mentalismo concienzudamente? Mi gemita, ¿también? ¿O se le olvidó? Decidí estar un día a la vez, o sea, en presencia, en cada momento, cómo me estoy sintiendo, en qué emoción me estoy encontrando, cómo puedo manejar. ¿Se acuerdan que hablamos de la escala de las emociones? Bueno, ¿en qué emoción me estoy encontrando en ese momento? ¿Cómo me afecta lo que el otro me está diciendo? O sea, me estoy observando y trato de mantenerme en lo que es la nulidad, o sea, no en otro tiempo, por ahí hubiese contraatacado, hubiese dicho alguna cosa. Entonces ahora simplemente me sonrío en la oficina porque tienen lengüita a veces audaces con los comentarios. Entonces yo digo, esto no me afecta, no es mío. Es lo que a ella le molesta de mí que no lo puede cambiar, o sea, le estoy reflejando, ¿no? Entonces, por ahí en otro momento yo lo revertía y gasto energía, no me compete lo que es lo que piense la otra persona, y si le molesta, lo tendrá que cambiar esa persona en ella. Pero ¿cómo me voy a poner a explicarle todo el Kybalión si no sabe ni siquiera cuando le nombro qué es el Kybalión? O sea, es un libro, le digo, podrían investigar, leer, escuchar el audio en el YouTube, busquen, y la información está. Pero ahí es cuando tomamos conciencia de decir, no todos estamos vibrando en el juego en el mismo nivel, no todos leemos los mismos libros al mismo tiempo. O sea, a cada uno le llega lo que le llega. Y quería sumarle a lo que veníamos conversando y de lo que había escuchado, lo que habíamos leído. Vieron que nosotros tenemos nuestro cerebro, pero también tenemos un segundo cerebro. Como es acá arriba, también influye en el cerebro de los intestinos, ¿sí? Gemma, vos que sos nutricionista, sabemos que lo que no digerimos, lo que nos atravesamos todo acá, va a influenciar muchísimo en nuestra eh, evacuación, porque ese intestino es mucho más que importante, porque ahí se concentran también un montón de parásitos, y tenemos que también limpiarnos y evacuar para que también nuestro cerebro funcione mucho mejor, porque si vamos al qué de la cuestión, al origen de las enfermedades, la mayoría son por los parásitos que tenemos. Entonces, una cosa que les puse acá, y les voy a leer como para más o menos ensamblar las dos primeras leyes que estamos trabajando, es como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, estábamos hablando recién, es conciencia y equilibrio, ¿sí? Como es arriba, la segunda ley, ¿no? Universal, todo lo que ves afuera ya existía en tu interior, como el sol y las estrellas reflejando su fulgor. Nada está aislado, todo está conectado. Mira el cielo y la tierra como un espejo enmarcado. Cada mente es un cosmos. Cada acción deja una huella. Si siembras tempestad, cosecharás la tormenta. Nada es casualidad, todo sigue su patrón. Lo que vibra en lo alto se manifiesta con pasión. Como es arriba, es abajo. Nada está separado. La ley rige todo. Todo está alineado. Lo que das, lo recibes. Lo que piensas, lo vives. La clave está en la mente, en cómo decides. El agua sigue al río, el viento sigue al mar,
Las ondas de tu mente se reflejan en el andar. Si tienes caos dentro, el mundo será incierto, pero si vibras alto, verás el poder del universo. Los sabios ya lo saben, lo plasmaron en las tablas desde Egipto hasta Grecia. La verdad nunca cambia, todo está en la mente. La vibración real, si lo elevas en tu mente, lo verás material. Como es arriba, es abajo, nada está separado. La ley rige todo, todo está alineado. Lo que das, lo recibes. Lo que piensas, lo vives. La clave está en la mente, en cómo decides. Si quieres luz en tu camino, ilumina tu interior. Totalmente, Se totalmente, finish. totalmente. Ahí está todo resumido del mentalismo, todo lo que estemos viviendo, por eso les decía al principio, todo lo que estemos viviendo, de hecho hizo mucho énfasis Johnny, es perfecto para, como quien dice, para que nos dejemos, como alguien dijo por ahí, que ya no nos podemos seguir haciendo los bobos. Todo lo que estamos viviendo es un espejo que nos está mostrando. Ok, si estoy viviendo abundancia económica, obviamente yo quiero más, tampoco no voy a decir, uy, no, la tengo que cambiar, pero si estoy viviendo escasez, pobreza, enfermedad, tengo que cambiar el patrón adentro. Entonces, la semana pasada dejamos unas preguntitas que era, ¿qué aprendí? ¿Qué entendí y qué apliqué? Yo empecé para atrás, ¿no? ¿Qué apliqué? Entonces, vámonos realmente a un ejemplo cada uno, un ejemplo pequeñito de la ley del mentalismo, porque la correspondencia nos va a quedar para la siguiente semana. Va a hablar uno por uno qué aprendió de la ley del mentalismo y qué aplicó. En palabras cortas, no lo pongamos tan extenso. Pero como dijimos que todos trabajamos la ley del mentalismo durante la semana, no estamos hablando desde antes que empezáramos este encuentro, es nomás de la semana pasada a esta. ¿Qué aprendí de la ley del mentalismo? No importa que todos repitamos lo mismo, pero con un pequeño ejemplo. Y si quieren, empiezo yo para poderles dar más claridad de qué es lo que quiero. ¿Les parece? Sí. Vale. Bueno, entonces, ¿qué aprendí de la ley del mentalismo? Que les digo, todos lo sabemos, que todo es mente, pero lo voy a poner con un ejemplo práctico. Como es bien sabido, todos saben, tenía conflictos con mi familia, entonces me empecé a dar más cuenta esta semana. Venía Día de las Madres, yo ya sé cómo se me pone el Día de las Madres en la casa, estuve muy alerta, tratando de poner la ley del mentalismo más en conciencia, ¿no? Entonces estuve muy alerta. Si pasa lo que ha pasado o si cambia o lo que sea, ¿cómo voy a aportarme yo? ¿Vale? Entonces estuve muy al 100% ahí aplicando, me enfoqué prácticamente en eso, especialmente porque venía madres, ¿no? Aplicando el mentalismo y dije, me decía yo misma, ¿no? Como mantras, voy a seguir siendo buena persona, voy a estar contenta, voy a estar agradecida. O sea, me estaba ya lavando el cerebro, porque como ya sé que todo es mente, y como les dije la semana pasada, quizás no lo entendamos todo, pero a la práctica es la que hace al maestro. Entonces me observé muchísimo. No les niego, sí hubo unas emociones de baja vibración, pero como les digo, por ley de correspondencia, es por donde voy, no hay nada que temer. Las agradecí y yo dije, bueno, estoy un poquito así como incómoda, estaba viviendo mucha bendición, también muchísima bendición, pero pues en el cuadro familiar, siempre cada experiencia nos va a traer el cara y sello, ¿no? Entonces en el plano familiar, lo que traté fue de mantenerme en mi centro, que no me saliera yo de mi centro, que yo entendiera, esto no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiarme a mí. Entonces, ¿qué apliqué? Bueno, aprendí eso, ¿no? A estar un poco más en el momento presente. ¿Qué entendí? Que solo manteniéndome en mi momento presente, porque yo ya vengo trabajando con Johnny desde hace como 3 años, momento presente, entonces solo estando en mi momento presente es lo que yo pude entender. Solo estando en mi momento presente puedo darme cuenta que todo es mente. Porque si yo, por decir algo, hubiera sucedido algo, algún roce negativo familiar y me hubiera dejado arrastrar, es porque yo no estaba en mi momento presente. ¿Si van agarrando mi juego? Entonces, lo apliqué.
Dice, ¿qué apliqué? La pregunta era, ¿qué aprendí, qué entendí, qué apliqué? Y como dice primero, ¿qué apliqué? Entonces lo estuve aplicando conscientemente para no dejarme arrastrar por mis pensamientos. No es por mi familia, oigan bien, no es por mi familia, no es por lo que hace mi familia, es por lo que yo pienso o siento, y lo dijo Gemma, me responsabilizo porque yo soy co-creadora con Dios de mi universo. Así es de que, ¿quién quiere hablar? Porque todos vamos a hablar. Ah, y si no entendimos, pues decimos no entendimos, no pasa nada. Pero me gustaría escuchar el segundo, qué aprendí, qué entendí, qué apliqué. Adelante Ujú. el que sigue. Pues si me permites, yo voy a aportar mi experiencia. He aprendido que también en la ley del mentalismo es cuestión de la perspectiva y cómo uno interprete los mensajes, la información que recibes. Lo he aplicado en mi día a día porque tengo dos hijas que son adolescentes y es una etapa en donde las personas se van formando su propia identidad, sus preferencias, pues ya no son niños pequeños. Y lo he aplicado de forma en perspectiva, cuando mis hijas comparten vivencias y formas de hablar, manerismos, actitudes que no concuerdan conmigo, antes de juzgarlas o de tratar de cambiarlas, yo me pregunto, ¿las acciones y cosas que ellas están diciendo van en contra de la moral o o me chocan porque van en contra de mis preferencias? Por supuesto, como madre, me corresponde, si mis hijas están cometiendo un error que va en contra de la moral, entonces me corresponde hablarles y guiarlas por el camino de la moral, de cómo se comporta uno en una sociedad. Pero eso no ha sido mi caso. Mis hijas, gracias a Dios, son unas personas muy bendecidas y muy llenas de gracia. Y por el hecho de que yo no comparta, digamos, sus manerismos, sus opiniones o su forma de expresar o lo que sea, no hace que ellas sean unas personas malas o con carencia de morales. Solo he aplicado en ver, ok, esto es una perspectiva que quizás yo no estoy de acuerdo, pero es una persona que se está formando y voy a respetar esa opinión. Y día a día, de esa forma, agradezco las contribuciones que ellas traen y las exhorto a que sean unas personas independientes. Y para mí eso es importante porque en mi generación eso no era tanto el caso. En mi generación, cuando uno como un individuo joven se expresaba de tal o cual forma o decía tal o cual cosa, por lo general, específicamente en la cultura hispana de donde yo vengo, te decía, no digas eso, no hagas esto no se hace así. Y yo no quiero repetir esos patrones con mis hijas. Desde ese punto de vista estoy muy contenta de que la ley del mentalismo me ha enseñado que es cuestión de cambiar mi perspectiva y no juzgar, sino que aceptar eso como el creador lo ha creado. El creador es como un pintor y un pintor tiene un lienzo lleno de una gama extensa de colores. No todos los colores van a ser el color mío, digamos, favorito es el violeta. No todos los colores van a ser violeta. Tienen que haber otra gama de colores. Y de esa forma yo acepto que mis hijas son diferentes y lo agradezco y lo celebro. Excelente. Entonces quedó para Norma. ¿Qué aprendió de la ley del mentalismo? Cambió perspectiva. ¿Qué entendió? Que tiene que respetar el modo de sus hijas porque es una nueva generación y también comprendió que el modo que la criaron a ella quiere romper esos patrones. Excelente. ¿Y qué aplicó? Lo aplicó con sus hijas directamente. O sea, hizo el juego bien hecho. Me encanta. ¿Quién es el siguiente? Bueno, yo quiero hablarle hace 2 semanas bueno, había un problema aquí con el gremio de los motorizados Ujú. y hicimos una huelga de 2 semanas y no pasó nada. Y la semana pasada yo entendí que lo que hicieron los voceros fue que se adelantaron a algo que ellos pensaron que no era, o que sí, que no era la forma que, que la empresa implantó.
Entonces, la semana pasada yo pude ver que trabajando la misma hora, los mismos horarios, el mismo tiempo, igual descansando un día, hice más dinero que las semanas anteriores. Entonces yo dije, bueno, o sea, ellos vinieron y armaron todo esto y no se pusieron primero como a experimentar o a ver, a trabajar por lo menos 15 días para ver si lo que la empresa estaba imponiendo resultaba o no. Pero bueno, ya vemos que nos da mejor resultado porque le he preguntado a muchísimos compañeros y de verdad que muchos dicen que, bueno, que sacan más dinero que lo anterior. Y lo que puedo yo ver es que a veces las personas o sea, se apresuran a las cosas y empiezan a ver y empiezan a hablar de más. Como hay otros compañeros que me preguntan, ¿cómo te fue el día? ¿Cómo va? Y yo, muy bien, a mí, excelente, a mí me va excelente. Y entonces, no, pero a mí me va mal, a mí, digo, bueno, pero o sea, a todos no nos va a ir igual. A cada quien le va de la manera que cree que va a pasar el día. Entonces, siempre están en eso, pendiente de cómo les va a los demás para ver cómo les van a ellos mismos y siempre estarse quejando de que les va mal, de que esto no es así, que tienen que cambiar, que no sé qué, pero no ven que que lo que tiene que ver en, 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 en que cada uno de nosotros pone lo que quiere en su vida y pone o hace lo que quiere que las cosas le sucedan de la manera que mejor le parece a cada uno. Por eso es que siempre me preguntan cómo da excelente. Como yo le digo siempre a mis hijas, que ellas siempre, pero bueno, papá, que esto, que lo otro, mire, hija, así mire, así yo me esté muriendo, yo digo que a mí me va bien, que me va excelente, porque si yo digo que me va mal o que me echo a morir, eso, o sea, me va a ir peor y cada día voy a ir mal. En cambio, si tú dices que te va excelente y tú sientes que te va excelente, te va a pasar tú el momento excelente y vas a tener todos los días excelentes. Entonces, que entendí fue eso. O sea, que tenemos que siempre, no solamente pensar en lo positivo, sino tener mente positiva, estar presente en todo lo que te pasa a tu alrededor y saber que lo que quieres para tu vida lo puedes crear y lo puedes expresar. Bueno, entonces Johnny, desde su perspectiva, aquí poniendo el ejemplo de Norma, Johnny aprendió cosas importantes con esta ley del mentalismo, no apresurarnos, no hablar a destiempo. Y yo le añadiría que a mí me cae para mí misma aprender a escuchar más, ¿vale? Porque mira, la huelga se formó por el nervio, por el miedo, que nos van a quitar, entonces eso le genera caos mental y como uno corra, en vez de centrarse, cae uno en la trampa. Entonces Johnny aprendió a estarse en su centro, aunque mordió un poquito el anzuelo por 2 semanas, pero aprendió a volver a su centro. Mira qué importante es que vayamos aplicando la ley del mentalismo cada vez más conscientes. Él dice que entendió que primero hay que experimentar para poderse empoderar, porque si no experimentado, que de hecho siempre lo digo, ¿no? Solo a la práctica es que se hace al maestro. Entonces, si nosotros no experimentamos qué es lo que le está pasando a Normita con sus hijos, porque son teenagers, son adolescentes, si Normita no observa y no silencia y no escucha más a sus hijas, ella tampoco va a ver por qué sus hijas o esto, lo otro. O sea, ahí va el uno compenetrando al otro, ¿no? Momento presente, me empodero y Johnny lo aplicó porque se dio cuenta que puede crear más. Trabajando lo que trabajó, como sea, porque casi no lo puedo explicar porque él es el que sabe, ganó igual de dinero y aunque los compañeros, bueno, sería lo que entonces lo que lo aplicó, no quejarme, ¿vale? Y no estar escuchando que todo el mundo es quejón. De hecho, lo decíamos en otros programas, ¿no? Que si nosotros nos quejamos, nosotros dañamos el momento. Nosotros tenemos que aprender de corazón que nuestra boca, lo que pronuncia, proviene del corazón, dijo Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, nuestra palabra es espada de doble filo y con ella creamos o dañamos, no dice que vida o muerte, ¿no? Entonces, Johnny aprendió
ábrase de ese parche, no esté escuchando a esa gente quejona, que acá hay bastante trabajo con la familia Inefable para que pueda aportar su mejor. Y que me encanta mi Johnny, que ahora lo esté haciendo con más conciencia. Mira, yo aprendí que no estás viendo la realidad tal cual es, estás viendo la realidad tal cual la estás pensando. Entonces, por ejemplo, eso lo aplico también con mis hijas. Llevo años diciéndoles que es muy importante cómo se hablan a sí mismas. Y hay una frase que yo les digo mucho. Es muy importante que elijáis qué programas veis, qué Ujú. películas, qué libros leéis. Y yo les digo que amuebléis bien vuestra cabeza. Eso es lo más importante de todo. Más que aprendan mucho a nivel de Ujú. académico, que bueno, pues también, ¿no? Porque tienen que aprender, tienen que seguir pasando curso, pero es cómo interpretan ellas, sobre todo desde su perspectiva, como decía también Norma, es que ha cambiado mucho la vida, como nosotros lo vivimos, como nos educaron cuando nosotros fuimos adolescentes, a la realidad que están viviendo ellos ahora, con toda la tecnología y toda la información de todo tipo a la que están siendo bombardeados. Entonces, es muy importante que sean críticos, que puedan, que van a estar expuestos a cantidad de cosas que los padres no controlamos, pero que ellos amueblen bien la cabeza, que viene siendo el principio del mentalismo, que elijan esos pensamientos que se van a quedar con ellas. Y eso, por ejemplo, con respecto a mis hijos. Con respecto al trabajo, he observado que cuando tengo una semana más flojilla de trabajo, digo, vamos a ver, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo aportar más valor? Entonces, cuando empiezo a poner mi mente creativa, empiezo sobre todo a trabajar más con el hemisferio derecho, soy capaz de aportar y de mejorar cosas, de llevarlo cada vez un puntito más, como yo diría, una vuelta de tuerca, que es aportar más valor y automáticamente no falla. Empieza a llamarme gente, primera consulta. Por ejemplo, la semana Wow. pasada tuve 6 nuevos clientes, que eso en mi semana es bastante, está bastante bien. Así que en ese sentido, pues, pues me gusta ver cómo llevado a la práctica tu día a día, en este caso en mi trabajo, pues lo puedo materializar, ¿no? La ley del mentalismo. A ver, más cosas, pues en mis relaciones personales, yo tengo ahí un conflicto también con mi hermano mayor que me hace sentir muchas veces mal y he empezado a observar que todos esos sentimientos me hacían juzgarme muy duro a mí. Juzgarle duro a él, Ujú. pero juzgarme muy duro a mí. Entonces, cuando estoy cambiando eso, cuando me pillo en esas historias y empiezo a decir, bueno, eh, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son ese pensamiento origen que nos ha llevado a esta mala relación? Y sobre todo, que antes, cuando tenía un conflicto con mi hermano mayor, siempre me hacía sentir muy mal, me drenaba mucho, como que incluso lograba sentirlo como algo físico, como si algo me rasgara, ¿vale? Y ahora he logrado tener eso mucho más equilibrado. No tener tampoco pensamientos negativos de la culpa es tuya, de enfocar todo, echar balones fuera, como se suele decir, ¿no? Y bueno, pues me sigo trabajando este área porque no es que esté bien del Ay, todo, pero sí que puedo observar cambios de cómo yo me siento con respecto a los encuentros. Y además, una cosa que enlaza con lo que hemos visto hoy, con la ley de correspondencia, es que cuanto mejor estoy, en estos encuentros, digamos, en estos roces que tenemos, más se distancian. No sé, cuanto peor estoy, más me lo encuentro. Porque encima es vecino mío. Pero cuando más me lo trabajo, más distancia tengo. Es como que se mueven los hilos para que ya no tengo que vivir eso de alguna manera y no me lo tengo que estar encontrando diariamente. Y a ver si pienso alguno más que me resuene ahora mismo, pero os diría que de las 3 áreas así que más me he estado trabajando son lo que os he dicho, la relación con mis hijos, el respeto y el seguir insistiéndoles que es muy importante cómo se hablan, cómo amueblan su cabeza. A mí es que me encanta esa frase, que amueblen bien su cabeza me parece vital para el presente y para el futuro, porque es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, son las semillas que ellos están poniendo ahora, Ujú. ¿no?
Y qué bonito también que en algún punto de la vida creemos que los hijos no nos escuchan, pero uy, esas semillas van cayendo, ¿eh? Y esas semillas en algún punto florecen. Yo estoy muy contenta también cuando veo esos pasos que ellos van dando. Me gusta, aunque son elecciones muchas veces que yo no haría, pero claro, volvemos a la misma, es que hemos vivido etapas de la vida o circunstancias, momentos históricos totalmente distintos y ellos se enfrentan a unos retos importantes también. Y bueno, y a nivel global os diría que tengo la sensación de que se están moviendo cosas por ahí, pero que me entero de pasada, ¿no? Que si ahora viene otro virus, que si nos van a confinar, que si cosas de no sé qué. Y yo digo, ¿qué necesidad? Digo, uff, no me interesa nada, me da hasta pereza. Y entonces pienso en cosas positivas, pienso que para nada, que vamos a estar en libertad, que cada vez vamos a estar mejor, que nuestro sistema inmune está muy fuerte, que ya sabemos cada vez más información. Y bueno, se me ocurre, pues mira, para ahora ya estoy más preparada en el caso de que tuviésemos que vivir algo similar a lo que vivimos en el 2020. Estoy más preparada para poder transmitir a los demás y para poder cuidar también desde, pues por ejemplo, online, como estamos haciendo ahora, ¿no? Así que no sé si os puedo aportar así algo más, pero estas son las cosas, al menos las más relevantes, las que os puedo contar hoy. Excelente, excelente. Aquí les tengo una buena noticia. Norma y Gema tienen hijas de las edades relativas, para que sepan que ahí se puede hacer un buen match, un intercambio de estudiantes, cultural, en fin, ahí se puede jugar bonito. Gracias por esos aportes, porque yo sé que usted es bastante crítica, bastante... nosotros llevamos 2 años trabajando juntas y yo sé que usted es una persona que cuando decide tomar algo, usted lo toma también para de verdad aplicarlo en la vida. Y eso es bien importante porque mientras más practiquemos, la práctica es la que hace al maestro, ¿no? Entonces, mi Gema aprendió a ver a su hermano, como ella dice, ya no con esos pensamientos juzgativos, tan negativos, sino a darse cuenta y aprendió otra cosa bien importante que me encantó y que la escribí. Los padres no podemos controlar a los hijos. De hecho, los seres humanos no podemos controlar nada. Imagínense, si no nos controlamos a nosotros mismos, ¿qué podemos controlar? Y otra cosa que me encantó, que es lo que entendiste, es que como ahora la juventud está expuesta a esta información, nosotros estamos haciendo unos videos de un potencial enorme. Si nos ven o no nos ven, no importa. Pero los videos de nosotros son de alta vibración, de alta calidad, como les digo, nosotros venimos a compartir desde nuestro conocimiento. No somos expertos, ni siquiera hemos hecho cursos con gurús ni nada. Nosotros lo único que tenemos es la buena intención de aportar de nuestras experiencias con el objetivo primero de crecer nosotros y luego poder ir transmitiendo esto. Entonces, eso que has dicho es bien importante. Información de todo tipo, de todo tipo. Y lo peor es que nosotros no los podemos controlar porque en la escuela tienen computador, ellos tienen sus celulares inteligentes y ellos van a ver todo. Pero me encanta cómo usted lo aplicó, aparte de que entendió, aprendió y todo este cuento, lo aplicó en el sentido de no dejar de decirles, que también esto lo decías cuando hablábamos de la nutrición, amoblar la casa bonita. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la ley del mentalismo, ¿no? Para el principio de correspondencia. Amoblar nuestra casa, que es nuestra mente. Yo les decía que es un terreno. Norma decía que somos una gota del océano. Adornar ese terreno, esa gota del océano, esa casa, para que la ley de correspondencia nos muestre cómo es ese asunto. ¿Cómo es que lo estamos aplicando? ¿Cómo lo estamos viviendo? Entonces, gracias, mi Gemita, por su aporte tan valioso que me ha encantado, porque cuando uno tiene niños adolescentes, es una etapa crítica para uno de padre. Yo la viví, ya pasé por esa. Yo la viví y es fuerte, pero si nosotros somos más felices, más relajados, más amorosos, nosotros casi inconscientemente, yo lo hice, vamos a estar sembrando semillas mucho más valiosas que ser rígidos, estrictos, canzones, queriendo aplicar nuestra vieja teoría
a lo nuevo, lo digo bastante en los videos, no puede, lo dijo Cristo, no yo, pero yo lo repito, no puede entrar vino nuevo a odre vieja. Y si nosotros no nos ocupamos la mente, vamos a querer, que también Norma lo hablaba al principio, que los demás hagan lo que uno piensa que tienen que hacer. Y esto no es así. Como co-creadores con Dios, cada uno tenemos mente, inteligencia, cerebro, corazón, amor, alegría. Lo único que nosotros requerimos, quizás como para hacer un poquito de énfasis como padres, es observar. Observar. Nosotros, los padres de familia, somos como dioses para nuestros hijos, pero llega un momento en que somos sus peores enemigos, por no decir sus demonios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra adoctrinamiento, como a nosotros sí nos lo entraron fuerte, entonces nosotros queremos inconscientemente hacer lo mismo, pero como ahora nos estamos dando cuenta, y de hecho qué bueno que estemos estudiando este principio del mentalismo con ejemplos prácticos, nos estamos dando cuenta, podemos darnos cuenta que nosotros podemos aprender de esos jóvenes. Esos jóvenes nos traen conocimiento, sabiduría, entendimiento, alegría, que quizás, por ejemplo, en mi caso, yo no la tuve tanto en mi adolescencia, porque yo solo tuve personas que me juzgaban, me criticaban, me condenaban y me decían qué tenía que hacer. Entonces es muy deprimente que yo quiera volver a repetir ese patrón ahora con las nuevas generaciones. Bueno, mi Roxy, ¿quieres compartir algo? Y más allá de todo lo que ya hemos conversado y todo lo demás, a veces, justo con lo que estaba comentando Gema, yo también he tenido mis cuestiones con mi único hermano, que a veces no es fácil llevarse porque tenemos diferencia de edad y demás cuestiones, también la diferencia a veces que hacen los padres cuando nos educan. Entonces, cuando uno empieza a comprender y aplicar el conocimiento que va adquiriendo, entonces, ¿es lo que me hacen o es como yo permito que eso me afecte en mi vida? Entonces, cuando yo entiendo lo que es ley del mentalismo y estoy aprendiendo a ver cómo yo reacciono ante esas cuestiones y cómo a veces comentarios, como les comenté al principio, que ocurren en una oficina donde hay muchas mujeres y no todas estamos leyendo lo mismo o estamos entendiendo o por ahí yo estoy escuchando en la oficina, aprovecho para escuchar un ratito que tengo tiempo el audio del Kybalión, del libro que estamos trabajando, en este sentido de poder tener comprensión y me aíslo un poco, me, me vengo hacia mi interior, hacia mi pequeño espacio. Entonces ahí, cuando uno va escuchando, ya antes, por ejemplo, como les decía hace un ratito, uno reaccionaba o contestaba o no sé si, no es la palabra confrontar, pero uno gasta energía explicando a veces lo que uno está haciendo y a veces ni siquiera conocen el nombre del libro que uno está leyendo, pero bueno, lo comparten. Respetando todo este espacio, ¿no? Porque cuando uno comparte con muchas personas un lugar, es decir, bueno, yo estoy haciendo esto, leo esto, y trato de entender y comprender como siempre hablamos del el nivel de conciencia, pero sin desmerecer al otro, ¿no? Porque el ritmo, los tiempos de cada persona es personal e individual. Entonces, así como Jesús hablaba y él siempre explicaba con parábolas y trataba de que sea el mensaje lo más, eh, con palabras fáciles, y decía que había que hablar hasta el entendimiento que tuviese esa persona, ¿no? Ujú, Para ujú. no menospreciar a nadie. Entonces, poniendo siempre en el lugar de la otra persona y en las circunstancias en las que estamos. Entonces, ahí es donde ponemos el acento, por decir, y revelamos quién gobierna nuestra vida, si el otro o la estoy gobernando yo. Desde qué circunstancias externas permito que me maneje. Entonces, cuando ya estoy empoderada, siempre hablamos del círculo, ¿no? De qué puedo manejar y qué no puedo manejar. Lo interno, lo mío, lo que está en mi mente, lo que está en mis emociones, y ahí veo en qué emoción me encuentro en este momento. Por eso es tan importante, esto lo puedo hacer solo si estoy en presente. Si estoy en el pasado, ya no puedo hacer más nada. ¿Qué me genera el pasado? ¿Qué emoción me genera? Y si estoy en el futuro, proyectando el futuro,
¿En qué emoción estoy? O sea, eso genera toda una cuestión de estrés y demás. Entonces, cuando entendemos que solo en el presente yo puedo manejar qué estoy pensando, qué estoy emocionando y cómo estoy respondiendo, es donde soy dueña de mis acciones. Em, Trato de aplicarlo en todos los aspectos. Más como decía Gemma, hoy yo compartí en mi estado, en el WhatsApp, justamente esto que ella traía de la sobreinformación y de la conexión que tienen todos los adolescentes con el nivel. Los adolescentes no escriben con biromes, si han observado, muy pocos son los que utilizan la caligrafía. Ellos se manejan todo por WhatsApp y encima a veces tienen horrores de ortografía. ¿Por qué? Porque todo lo abrevian, todo lo escriben en código. Y toda esta generación a veces no tienen la tolerancia a vivenciar las emociones porque tampoco se dan el permiso y el tiempo. Explotan. Porque, ¿qué pasa? Esta nueva generación de padres que somos, y a veces también me hago responsable de eso, no queremos que se frustren, porque nosotros sufrimos mucho, que nos frustramos con muchas cosas que no tuvimos, que no nos dieron, que esto, que lo otro, y a veces somos tan permisivos con respecto a nuestros hijos que cedemos, cedemos, cedemos. Y a veces no nos damos cuenta que no hacemos un bien, que es necesario poner límite, como nos hacían a nosotros, ¿no? Estamos en esa brecha generacional de lo que fueron nuestros padres, de lo que son nuestros hijos, y nosotros estamos en el medio. Entonces, ahí cada quien va a actuar como está en su corazón. Que Mechi decía recién, todo lo que sale de la boca es lo que uno tiene en el corazón. Y alinearse y ver cómo nos podemos complementar en esta brecha generacional, ahí está nuestra semilla, nuestra gotita, lo que podemos aportar a toda esta transición que estamos vivenciando. Así que me encanta compartir con ustedes, cada día aprendemos algo un poquito más, nos nutrimos y de eso se trata un poquito la vida, el Bueno, día a día. entonces Roxana dice que lo ha estado aplicando en todas sus áreas, que ha aprendido cómo reacciona ante las situaciones. Es bien importante esto, porque si reaccionamos, no estamos en el momento presente, pues ya lo hemos dicho. Y ella entendió que aislarse para irse a su mundo interior es bien importante para mantenerse en su centro. Bueno, entonces también hago otro aporte. Recordemos que no son solo las personas, ¿no? Lo que nos afecta, también las situaciones, también, digamos, el tráfico, etcétera, etcétera. Hay un mundo de cosas. O sea, esto de entrarnos en este libro del Kybalión no es como una cosa bien sencilla, para ser claros. Después se va volviendo sencilla, pero cuando estamos en el momento presente tratando de aplicar, por ahora nomás hablamos de estas dos, ¿no? Mentalismo y correspondencia, después nos complicamos con las otras, uno se da cuenta cómo en el tráfico está mi mente, ¿vale? Entonces, yo experimentándolo con el tráfico, empecé a hacer un ejercicio que nos dijo Javier Wolkoff. Cuando voy en el tráfico y el tráfico está bastante denso, yo de por sí que soy cantante, ustedes saben que me encanta cantar. Entonces lo que me pongo es a cantar y eso, y de verdad que el tráfico como que empieza a fluir, como que se nos abre un espaciecito para nosotros. Cuando me estresaba el tráfico, me daba cuenta que como que se apretaba más el nudo. Entonces esto es real, esto no es que lo estemos diciendo simplemente porque leímos el libro, sino que por eso les puse el ejercicio y que la otra semana también lo vamos a hacer con la ley de correspondencia. ¿Qué aprendí, qué entendí, qué apliqué? O lo contrario. ¿Por qué? Porque al nosotros estar haciendo este video, la idea es que nosotros no lo tengamos solo en teoría, que es lo que repetimos siempre, sino cómo lo estamos llevando a la práctica para irnos ayudando, para, como les dije, si no lo hicimos, no pasa nada, no, de verdad se me pasó, no lo hice, no entendí. Es igual de válido, ¿por qué? Porque estamos en el proceso. Pero sí la idea central es que llegado un momento, empecemos hoy gracias a Dios todos lo practicamos, pero llegado un momento, si fuéramos quizás hasta más, a entender que esto no es que nosotros lo estemos inventando porque somos aquí cinco locos que se nos ocurrió, no, esto existe
desde los inicios de la humanidad y que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es tratando de traerlo a través de estos videos, a través de nuestra lectura y a través de nuestras experiencias para poderlo desglosar, para poderlo entender más. Porque como decía Gemma fuera de cámaras, me imagino ese pobre Hermes Trimegistro que nadie ni lo vio ni lo escuchó y después de 2000 años, ahora nosotros lo estamos escuchando. Ahí vamos. Si ve cómo, yo creo que él no estaba ni desesperado si alguien lo leía o no. Entonces nosotros tenemos también que ir aplicando estos principios, dándonos cuenta, esto que estamos haciendo es un semillero y el mismo día que sembramos la semilla nos vamos a comer las frutas, ténganlo por seguro. Pero si seguimos con paciencia, con amor, con voluntad, con la buena intención, esto nos va a beneficiar a cada uno de nosotros y a nuestros miembros familiares grandemente, porque realmente lo que nosotros hacemos por el bien de la humanidad nos beneficia primero a nosotros y luego a los hijos. Y aunque no lo hagamos esperando nada a cambio, ni resultados, ni nada, porque Sergio Fernández nos dijo, pones tus talentos al servicio, pero no esperes resultados, pero sí vamos a obtenerlos, porque ahí va a venir más adelante lo que es la ley de siembra y cosecha. Entonces, no esperemos resultados, disfrutemos estar aquí, agradezcamos estar aquí y sigamos en lo que alcancemos a entender, a agarrar, aplicando cada principio. Tenemos un lapso de una semana para mirar. Ahora se nos suma 2. Esta semana vamos a aplicar el mentalismo y la correspondencia. Para el otro martes evaluarnos, no para quién pasó el examen o quién lo perdió, eso no es importante, aquí no se juega eso. Acá simplemente se juega a... Quiero ser mi mejor versión. De hecho, por eso estamos aquí, por eso nos invitamos, porque la idea es, estoy trabajando para mí, estoy haciendo esto por mí y como lo vaya entendiendo, se lo puedo ir mejor explicando a más personas, se lo puedo ir llevando a más gente, porque la verdad es que lo que yo quiero es que celebremos la vida cada día. Así es de que, amada familia, un gustazo estar con ustedes. Como siempre, veamos el video, démosle like, compartamos, comentemos, suscribámonos y sigamos llenos de esta ilusión que tenemos de que el Kybalión se vuelva una realidad en nuestras vidas, que nosotros seamos esas personas, no solo oidores o habladores, sino hacedores. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias. Es un hecho, Mercedes. Equipo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. ¿Listo? Listo. Hasta la próxima. Namaste. Namaste. Namaste.